Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Antonio Escotado, madrileño de 1941, es uno de nuestros intelectuales más transgresores. Profesor universitario, ensayista y traductor, ha centrado sus investigaciones en la sociología, el derecho y la filosofía. Trabajó durante años en un banco hasta que lo dejó para irse a vivir a la Ibiza hippie de los años 70, donde escribe sobre metafísica y experimenta con estupefacientes. Es el origen de su conocida Historia General de las Drogas, publicada en 1989. Los ecos de sus 1.600 páginas perduran todavía y muchos recuerdan las polémicas en torno a sus posiciones antiprohibicionistas y a favor de la legalización. Retirado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es valorado como humanista, tiene un pasado de izquierdas y en la actualidad se define como un liberal clásico, aunque rehúye de etiquetas reduccionistas. Desde hace 14 años y va camino de los 73, está embarcado en la que considera la gran obra de su vida, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, editada por Espasa. El primer tomo data de 2008, acaba de publicar el segundo. Suman más de 1.300 páginas y tiene pendiente un tercero. Es un exhaustivo estudio de las ideas en torno a la propiedad privada, en la que el objetivo fundamental es desentrañar los orígenes, el desarrollo y las influencias del comunismo. Antonio Escotado, bienvenido a la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España. Gracias. Antes de adentrarnos en su obra, tengo entendido que usted es un guitarrista más que bueno y que ha colaborado con Andrés Calamaro en la canción Nunca es igual, que si le parece vamos a escuchar un fragmento y ahora nos comenta esta afición. Bueno. ¿De dónde le viene esta afición musical? Pues bueno, cuando yo me pasé de los 4 a los 14 años en Río de Janeiro, y mi padre era agregado cultural, y allí me pusieron un profesor de guitarra que era un guitarrista español que se había perdido por Brasil, un flamenco que se había perdido por Brasil. Ahí empecé a tocar la guitarra y luego pues nada, acabé siendo bastante experto en guitarra clásica, en guitarra flamenca, y cuando llegó el rock and roll, pues claro, me subí al tren e intenté hacer algo en ese sentido. Tuve algunas bandas, pero vamos, no acabamos de resucitar a Jimi Hendrix como pretendía yo. Creo que ha participado en alguna Jazz Jackson con Andrés Calamaro. Sí, en muchas, no, y con Calamaro y con muchos más, con gentes de Deep Purple y de Bad Company, gente ilustre. Yo creo que incluso uno de los hermanos de AC/DC, uno de los Jones, pero eso en Ibiza, cuando habría Amnesia. Nunca es igual, tiene una letra muy elocuente vinculada a las drogas. No puedo dejar de preguntarle por la vigencia de su Historia General de las Drogas. Salió en el 89. En 1989, y entonces la editó Alianza en 3 volúmenes. Luego ya hay la edición que FETEN, la que ha quedado ilustrada en un solo volumen gigantesco de Espasa. Y eso sí, eso ya es del año 2000 o algo así, me parece. Mantiene su vigencia. Eso ha seguido vendiéndose una barbaridad. Yo creo que el libro debe tener casi unas 30 ediciones entre las de Espasa y las de Alianza. Le decía que mantiene su vigencia. Bueno, es que la situación, con todas las cruzadas, como la que hubo contra, digamos, la desviación sexual, contra los que practicaban la magia, contra el libre pensamiento, todas estas cruzadas tienen un efecto paradójico, en el sentido de que estimulan profundamente aquello que pretenden solucionar. Y, bueno, también tienen en común
que se mantienen, concitan toda digamos, el miedo que late en el fondo de nuestras almas, y tienen en ese sentido un enorme seguimiento, como quien dice, pero también se van cuando les toca irse en susurros, sin decir nunca, oiga, que yo me equivoqué, que tenía usted derecho, digamos, a practicar la magia, o al sexo alternativo, o al libre pensamiento, o en este caso al consumo de fármacos no obedeciendo al menú oficial. Hablamos ya de los enemigos del comercio. ¿Qué le llevó a investigar sobre la historia moral de la propiedad? Pues el hecho de que es un fenómeno de extraordinaria influencia en la historia de la humanidad, la vida de Cristo, la vida pública de Jesús comienza con la expulsión de los mercaderes del templo, y sin embargo nunca se había, y por supuesto el cristianismo es el nervio de nuestra civilización. Yo no vacilo en considerarme cristiano, a pesar de que sea agnóstico, por ejemplo. Y entonces nunca se había hecho una obra que conectase al comunismo antiguo, es decir, el evangélico, con todo lo que fue pasando entre medias hasta la aparición del llamado comunismo científico, que surge con el manifiesto de Engels y Marx en el 48 y hasta nuestros días. Es decir, que no se había evaluado este filum, la continuidad de esta tendencia en la historia de nuestra civilización. Porque la verdad es que no me parece que en otras civilizaciones tengan ni remotamente el mismo peso que en la nuestra. Parte usted de que el odio al comercio y a la propiedad privada llevaba instaurado en Occidente 2000 años. Era considerada como un robo y el comercio es un instrumento. Claro, esa es la tesis textual de los padres de la Iglesia, tanto los padres de la Iglesia occidental, Jerónimo, Ambrosio y Agustín, como los de la Iglesia oriental, Juan Crisóstomo, etcétera. Y sí, la tesis es que la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento. Eso se debe remontar al Sermón de la Montaña, cuando empieza diciendo: benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Benditos también los afligidos y perseguidos. De ahí parte la idea de que la pobreza es santa y la riqueza es inmunda o impura. Y que, claro, pues los últimos serán los primeros. También lo dice el Sermón de la Montaña. Poner los últimos primeros a los últimos es la esencia antigua, medieval y moderna del comunismo. Tras Jesucristo, el cristianismo aboga por la resignación personal a través de San Pablo. Bueno, es que ahí estamos cogiendo un poquito el comienzo del tomo 3, pero un poquito nada más. Hay que explicar que el cristianismo permitió que el Imperio Romano, ruinoso por ser una sociedad esclavista, donde no hay estímulo y el dinero no se paga, debido a que el trabajo lo hacen seres que no son realmente personas, son subhumanos, pues la crisis económica, lenta pero inexorable, que cualquier sociedad esclavista induce, estaba a punto de cargarse el Imperio Romano, y fue a importar el cristianismo, o sea, cristianizar al imperio, lo que dio a sus ciudadanos ese cuanto de resignación y también esa capacidad de pensar que la pobreza nos va a acercar al cielo y que los ricos se irán todos al infierno. Eso prolongó el Imperio Romano y prolongó la sociedad esclavista, que se convertiría en sociedad servil durante el medievo. El gran equívoco es que el cristianismo es una filosofía o una religión antiesclavista. No es cierto. Por ejemplo, San Pablo dice varias veces al esclavo: no te preocupes de ser esclavo, obedece a tu amo de corazón, por ser esclavo estás más cerca del paraíso. El primer tomo de Los enemigos del comercio se centra en los orígenes históricos y éticos del movimiento comunista. Esta segunda obra, este segundo tomo, abarca ya los siglos XIX, al que usted le tiene una especial predilección,
y el 20. Parte del 20, solo parte del 20. O sea, me detengo en 1920 en la entrevista que le hace Bertrand Russell a Lenin en el Kremlin. Usted se preocupa inicialmente, según ha contado, por la inadecuación del comunismo a nuestros días y se encuentra con que estaba como pasado de moda, ¿no? Parece que tras el derrumbe del muro de Berlín ya no despertaba mucho interés y de perdurar algo serían los prejuicios y ciertos iconos culturales vinculados a la iconografía comunista, ¿no? Dice usted la foto del Che Guevara, por ejemplo. Por ejemplo, o discotecas que se llaman KGB o... Sí, por ejemplo, sí, no, pero al investigar el fenómeno me he dado cuenta que no, el comunismo no morirá. El comunismo nació cuando hubo el primer brote de prosperidad del área mediterránea con Julio César y Octavio Augusto. Ahí empezó y no morirá. A mi juicio, lo que tiene que hacer la sociedad es, tenemos que llegar a una solución de compromiso, los liberales y los comunistas, porque el comunista llegó y se quedará. Hay un asunto en su libro que llama poderosamente la atención. Relata cómo en la fundación del capitalismo norteamericano hay varias sectas comunistas integradas por emigrantes europeos. Sí, así es. El primer tipo de trabajo súper experto que luego va a acabar generando las empresas de gran volumen en los Estados Unidos empieza con estas sectas, que son sectas comunistas, que no lo eran en Europa, pero que al llegar allí, para hacer frente a la dificultad de las circunstancias, se hacen comunistas. Es muy curioso ese dato. Lo que pasa es que es un comunismo voluntario y humilde que no pretende darle lecciones al vecino, y eso probablemente explica que funcionara tan bien, porque en esa misma época en que estaban haciéndose los experimentos comunistas religiosos, se estaba haciendo Roberto Owen, el gran empresario europeo, estaba haciendo allí, en los mismos sitios vecinos de ellos, su nueva armonía, que fracasó calamitosamente. También los sicarianos, siguiendo a Cabet, que era el comunista Cabet, allí en el año 1830, hicieron varias comunas que fracasaron calamitosamente. Comparar el comunismo, digamos, sustancial de los y ateo, de Owen, de Cabet y de las demás iniciativas del momento, con el comunismo instrumental y religioso, arroja ese curioso dato de que 6 sectas comunistas prosperaron extraordinariamente cuando lo tomaban en términos instrumentales, y 6 grandes proyectos laicos, pues nada, se hundieron en un fragor de rencores mutuos y de pereza y de incompetencia, en el mismo lugar y en los mismos años. Quizás porque uno de ellos estaba vinculado a la supervivencia. Bueno, no lo podemos resolver en una línea. Para ello le dedico un capítulo entero a esto, pero la razón es posiblemente la arrogancia de unos comparada con la humildad de los otros. La naturaleza humana también, que... Bueno, es que como, digamos, poner en común las cosas, lo hacen ambos. ¿Por qué poner en común en unos casos sale rencores, miseria y desintegración, y en los otros sale armonía y prosperidad? Pues hay que verlo en detalle. Y lo único, digamos, que preside el conjunto de esos detalles es la diferencia de que unos quieren dar lecciones al mundo y los otros lo que quieren es organizarse de la forma más independiente posible. Usted, Antonio Escotado, en su libro es muy crítico con la Revolución Francesa y reivindica la americana como fundamento de la democracia y las libertades. Bueno, no soy crítico, es que una de las cosas que puede haber equívocos aquí, yo ya haré unas conclusiones al final del tomo 3, donde seré todo lo crítico que me parezca. Por ahora lo único que estoy haciendo es establecer los hechos. No es correcto para con lo que yo he hecho decir que soy crítico con la Revolución Francesa, por ejemplo. Lo que yo me limito es a destacar hasta qué punto el terror es consustancial al proyecto
que llevaban en la cabeza Robespierre, Marat, etcétera, etcétera, y hasta qué punto el terror es consustancial a cualquier instauración de un régimen comunista. Pero no porque lo diga yo o porque yo sea crítico con ello, sino porque la historia lo demuestra. O sea, en este sentido yo aprendo de los hechos, no quiero imponerme a ellos. Y uno de los problemas que me encuentro es eso, que esta materia hay que ser o pro o contra, y cuando alguien viene a decir no, pero antes que nada informémonos, pues es un indeseable. Constata usted también que los escritos de Carlos Marx están relacionados con los evangelios. Habla usted de fe religiosa. ¿El comunismo como opio del pueblo? Bueno, eso, el opio del pueblo es una frase de Marx. Lo que pasa es que Marx pretende no ser romántico y es el más romántico del mundo. Pretende decir que él ve el mundo no cosificado, que los demás ven el mundo cosificado y que él lo ve fluyente, pero luego en la práctica no es así. Leemos y nos damos cuenta que es un hombre que en vez de usar verbos y adjetivos, verbos y sustantivos, que son los que contienen la acción, pues usa constantemente adjetivos y adverbios, que son cosas coaguladas. Por ejemplo, a la hora de definir la mercancía, no es capaz de hacerse ni dos frases coordinadas. Son 17 adjetivos juntos los que intentan definir la mercancía. Marx nunca supo escribir físicamente, siempre le escribían otros, porque él tenía una grafía muy difícil, muy pequeña, y además se interrumpía continuamente, perdía el hilo. Si no llega a ser por Engels, el 99% de la obra de Marx no hubiera llegado al público. En esa pareja histórica y fundamental en los movimientos ideológicos de los siglos XIX y XX, usted valora más la figura de Engels que la de Marx. Bueno, no es que ahí está, se vuelve a ser diferente. O sea, los hechos demuestran que Engels es un hombre compasivo y con un sentido profundísimo de la amistad. Los hechos, no yo, demuestran que a Marx le importaban un bledo, no ya a los amigos, sino a sus propios hijos. Contempló impasible cómo se morían de frío y de hambre sus hijos antes que irse él a trabajar. Y era un hombre muy capaz para trabajar porque tenía un don de lenguas extraordinario, tenía un amigo íntimo con una academia de lenguas precisamente junto a donde podía dar clase, pero nunca se avino a trabajar. No soy yo el que critico a Marx, son los hechos los que dicen esto o lo otro. La revolución industrial dispara directamente el comunismo llamado científico. Sí. Es el germen. Basándose en una idea lacrimógena y completamente deformada de la razón por la cual la gente se va, deja el campo y se convierte en operario industrial, en obrero industrial. Desde el libro de Engels sobre la clase obrera en Manchester, que es un libro del 45 o del 46, cunde la peregrina idea de que el campesino abandonó el campo pues prácticamente a punta de bayoneta, porque se moría de hambre, y la verdad es que se mudó para quitarse de encima la rémora de la servidumbre feudal, que seguía vigente, es decir, para hacerse libre, y porque luego el jornal que le daban en la fábrica era 3 o 4 veces superior a lo que conseguía como jornales estacionales en el agro. O sea, esta es una historia también muy deformada por el sentimentalismo, por el amarillismo. Esto forma parte también de todo el universo de Dickens, de Dumas, de Víctor Hugo, novelistas que se hicieron mega millonarios a base de contar falsedades, de exagerar completamente la situación. Recuerde usted, por ejemplo, que el personaje de Los Miserables, que es un libro de 2.500 páginas, el más vendido de la historia universal, el personaje central, Jean Valjean, empieza siendo condenado a galeras perpetuamente por robar una barra de pan. Esto es una mentira colosal, puesto que el Código Civil, el Código Penal vigente en esa época, contemplaba el hurto famélico. Es decir, robar una barra de pan es hurto famélico y no está penado por la ley. El señor Víctor Hugo
coge esa mentira, la expande a lo largo de más de 2000 páginas y nos hace un libro llamado Los Miserables, donde lo que no es miserable no interesa, donde todo es un deseo de conseguir lo imposible, donde la fantasía se sobrepone a la realidad en todos los casos. Esto no es que yo esté en contra, esto es que es así. En esta línea, su investigación desmitifica el viejo axioma de que la pobreza lleva a la revolución. Ha comprobado usted que las revoluciones se producen precisamente en picos de prosperidad. Exactamente. Eso es la clásica cosa que uno va con una idea, se pone a estudiarla y dice, caramba, qué equivocado estaba. Este es el talante que a mí me gustaría que tuviesen las personas al leer este libro, porque este libro está compuesto línea a línea de hallazgos. O sea, yo lo que ya sabía, pues supongo que lo saben los demás y no lo pongo. Yo lo único que voy poniendo es aquellas cosas donde la historia me contradice, donde yo pensaba esto y resulta que es lo otro. No le interesan las intenciones del comunismo, sino lo que se ha hecho bajo esta ideología. Le he leído: la tragedia del experimento comunista es que intentó revisar el capitalismo para lograr sociedades más prósperas e invariablemente consiguió llevarlas a la más extrema depauperación. Bueno, eso es evidente, o por el ejemplo, es decir, el comunismo no ha muerto por acción exterior, el comunismo ha muerto por implosión. Pero el comunismo soviético y el chino pues está muriendo también por implosión, por lo mismo. Y pues ya veremos lo que va a suceder con Cuba y con el mozalbete de Corea del Norte. Pero vamos, está claro que el fenómeno está ahora en horas bajas. Y sin embargo, si nos vamos a nivel de bibliografía, de Internet, está en uno de los momentos de auge teóricos más fuertes que ha tenido en los últimos 50 años. Hay muchísima literatura comunista actual y hay muchísimo movimiento en la red. Sería equivocado imaginar que el comunismo va a desaparecer porque tal o cual país haga esto o lo otro. Siempre se dirá que el país no lo aplicó correctamente, que si lo hubiera aplicado correctamente otro gallo cantaría. Justo eso quería preguntarle. Hay cierta izquierda que afirma que el problema del comunismo es que se ha aplicado mal y hay una especie de afán por mantener intacta la utopía. Claro, sí, por eso yo me estoy, frotando las manos ante la posibilidad de hacer las conclusiones al tomo 3, porque los 3 tomos van a permitir, espero yo, que las cosas estén todas en su sitio, o sea, que no haya sesgo, que no haya lagunas, que no haya omisiones, que los grandes figuras del comunismo hablan ellas mismas, se definen por sí mismas, y los grandes momentos se estudian como se tienen que estudiar, es decir, cuál es la evolución de los sindicatos, cuál es la evolución del derecho, cuál es la evolución de las clases sociales, cómo va la economía, una investigación exhaustiva que cubra todos los campos. Como hasta ahora la historia del comunismo estaba sumida no ya en sombras, sino en la ridícula situación de que había un comunismo de Cristo y había un comunismo de Marx y que no tenían nada que ver el uno con el otro, pues claro, imagínese, yo espero que mi libro sea aprovechable para sencillamente decir, oiga, lo que pasó fue esto. También le he leído que los escasos países comunistas que van quedando como organización estatal están evolucionando hacia un capitalismo que a su vez les llevará a las libertades democráticas. Hombre, sí, es evidente. El caso de China es manifiesto. O sea, del telón de bambú antiguo a la situación actual, más bien tendrá Europa y Estados Unidos que precaverse ante la perspectiva muy real de que compren nuestros respectivos países debido a la extremada prosperidad que están alcanzando y sobre todo la liquidez de que disponen. ¿Y a qué achaca usted el prestigio intelectual y moral del comunismo durante décadas? Décadas, milenios. Por ejemplo, el Utopía de Tomás Moro, eso es de 1500. ¿Qué le parece el prestigio que tiene el comunismo en el Renacimiento a través de ese libro? Yo me refería sobre todo al comunismo científico de la última posguerra europea, fundamentalmente, que es el quizás nos pilla más de cerca, ¿no? Pero bueno, sí. este
está muy vinculado a la figura sociológica del intelectual, que no es un sabio, pero que pasa por un sabio, y que su capacidad es básicamente reunir el odio, de reunir los rencores, la insatisfacción, digamos, flotante en cada sociedad. Entonces, los intelectuales, pues, intelectual prototípico es Víctor Hugo, por ejemplo, que antes mencionábamos con esto del urso famélico. Intelectual prototípico es Marx y más aún Engels. O sea, han llegado a hacer una historia de la humanidad que podemos llamar historia intelectual justamente por sus lagunas, sus sesgos y su falta de dominio de la situación. El que sabe sociología no sabe economía, el que sabe economía no sabe sociología, el que sabe una de estas dos cosas no sabe historia general, el que sabe historia general no sabe historia de la filosofía, etcétera, etcétera. El intelectual es como es un sabio de bolsillo. No Schumpeter le definía como el profesional de la falta de profesionalidad, en el sentido de que no llega a tener un dominio, una maestría de ninguna materia, y mucho menos de un conjunto de materias, que es lo que define al sabio, y le deslinda, no ya del necio, sino simplemente de las mediocridades ambientes. Su estudio también se detiene en España, la califica como el país europeo del siglo XIX más inclinado al odio mutuo y analiza también el fenómeno del anarquismo que tuvo una fuerza enorme en los años 30 en nuestro país. Pero no, ya desde mucho antes. Gracias a lo extraordinario, a lo singular de la fuerza del anarquismo español, ha habido muchísimas investigaciones, profesores ingleses, profesores norteamericanos, españoles. Ese es uno de los fenómenos mejor investigados que tenemos, el anarquismo ibérico y el comunismo ibérico. Es fascinante esa historia, pero vamos, a mí me ocupa un capítulo entero. Antonio Escotado, usted niega que el comunismo sea heredero del socialismo democrático y explica que este es más bien hijo del liberalismo. Plantea que la base de lo que entendemos como estado del bienestar es anterior a la posguerra del segundo conflicto mundial. Hombre, por favor, claro, pero que fíjese usted que el que mantiene que el socialismo es comunismo ignora la principal diferencia que media entre socialismo democrático y socialismo mesiánico. El socialismo mesiánico es comunismo, pero el socialismo democrático, que empieza a ser la socialdemocracia, históricamente es la socialdemocracia alemana, en el último tercio del siglo XIX, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes, el jefe de ellos, Bernstein, dice una frase que es perfecta para que nos entendamos. Si el socialismo no es la derivación del liberalismo comprometida con la democracia, solo puede ser una salvaje doctrina mesiánica. Bernstein fue secretario de Engels, ojo con eso, y luego la gran figura que preside el SPD alemán, que por supuesto sigue siendo el segundo partido de Alemania y durante muchos tramos históricos ha sido el primero, o sea, el equivalente del PSOE en España. Aquí es muy precisa la definición de Bernstein. Sí, la verdad es que sí. En su defensa del capitalismo como motor del desarrollo humano, que yo no defiendo el capitalismo como motor del desarrollo humano. Yo investigo cómo a partir de ciertos fenómenos, sobre todo de la profesionalización del trabajo, pues se llega a crear un sistema capitalista privado, porque el capitalismo público existe desde los emperadores de la China, ¿no? Empieza a desarrollarse un capitalismo privado que pasa del anillo producción-consumo que había antes a lo que llamamos desarrollo, que es una espiral ascendente donde, claro, la compensación por crecer son crisis periódicas. Yo no defiendo nada, ni ataco nada. Yo soy un historiador, amigo mío. Respecto a esas crisis periódicas del capitalismo, asegura que el desarrollo económico no se produce por ciclos, sino en una espiral evolutiva.
Claro, esto es fundamental. La idea cíclica de la historia, que nos viene del gran historiador árabe Ibn Khaldun, allá por el siglo XIV, imagina que, claro, lo que tenemos es un eterno retorno de élites que se van creando y que luego se van desintegrando, van decayendo, y luego viene otra élite que coge auge, llega al auge y luego decae. Esa idea de ciclos me parece que la supera el desarrollo económico instaurado con el capitalismo privado a partir, digamos, del siglo XII, XIII, y la cambia porque es una espiral ascendente, porque podemos mirar más allá del periodo de cada crisis, que son el ciclo económico que se llama, que viene a tener unos 10 años, un poco más o menos. Más allá de eso, podemos calcular qué pasa en el 70º ciclo. El nivel de rentas es inferior o es superior al del ciclo 30. Eso es lo que nos permite saber que estamos creciendo en vez de decreciendo. Pero en cualquier caso, no estoy de acuerdo con la interpretación del eterno retorno. Creo que estamos en espirales o ascendentes o descendentes. Lo que es imposible es quedarnos donde estamos. Hay quien considera que la crisis económica actual confirma de alguna forma las profecías de Marx, lo que a su vez está motivando, como usted apuntaba antes, un resurgimiento en torno a la filosofía comunista. Claro, pero sí es que es lógico. Pero el único problema en este sentido es que Marx dijo que iba a suceder en 1848. Luego volvió a decirlo, cada año volvió a repetir la historia. Pues bueno, desde el 48 del siglo XIX hasta el 13 del siglo XXI ha pasado un rato. Si finalmente llega la crisis general del capitalismo profetizada por Marx, pues ya veremos. Pero por ahora da la sensación de que, francamente, estamos igual o más lejos de esa crisis general que lo estábamos en 1848. Pero en ese capitalismo triunfante, sobre todo tras la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética, persisten graves problemas de explotación, de desigualdad, de violaciones de derechos sociales, en recortes del estado del bienestar. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Bueno, el capitalismo es el inventor del derecho industrial y del derecho laboral, entendiendo por derecho industrial pues aquellas reglamentaciones que intentan que el lugar de trabajo sea lo menos insalubre posible. El capitalismo es el inventor del derecho laboral, es decir, el contrato de trabajo y de su exigencia de cumplimiento. Precisamente ya he pasado el primer capítulo del tomo 3, es qué sucede con el derecho laboral y el derecho industrial cuando triunfa la dictadura bolchevique en Rusia. Y es aterrador, porque lo primero que pasa es que todas las normas que había sobre salubridad, jornada de trabajo y garantías de no ser despedido arbitrariamente, colapsan por completo, desaparecen, ¿no? Eso es para empezar a contestar su pregunta de cómo lidia el capitalismo con asuntos como, digamos, el régimen de trabajo, la situación del trabajador. El capitalismo es el primer sistema político, económico, que tiene desarrollo. Hasta entonces todas las sociedades vivían en la penuria de que siempre faltaba. Con el capitalismo aparece como nuevo problema el que sobra, es decir, stocks que no se consumen y que entonces al no consumirse crean desempleo, crean quiebras, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en conjunto, si se mira en conjunto, nunca ha habido un mundo ni remotamente tan próspero como el que ha creado el capitalismo. El que diga otra cosa o está loco o es un desinformado. Pues yo creo que es más fácil que sea un desinformado. ¿No existe riesgo de un regreso a los totalitarismos? Hombre, claro que existe, pero por supuesto
que existe riesgo. Eso es lo más. Cada vez que nos encontramos con un problema, lo más sencillo es solucionarlo con una receta simple. Pues vale, eso es el totalitarismo. Intervencia y que todo esté controlado, que no haya ni un solo acto que no sea supervisado y aceptado, o si no, castigado por el poder. Es una manera de fortalecer infinitamente el poder. Cada vez que vienen maldades en la vida, es muy fácil que se recurra a esta atrocidad. Otra cosa es que estas atrocidades se pudren solas por implosión. Ha lamentado usted que Internet no anime la vocación de saber. Sí que la anima, y mucho. Lo que pasa es que la primera reacción ha sido una cosa más parecida al estupor, y también a unirse por lo que tiene de ocio, de pasatiempo, de divertido, de juego, de esto de marcianitos o los equivalentes con las consolas y la PlayStation. Pero yo confío plenamente. Creo que Internet representa para la humanidad un salto como la conquista del fuego, ni más ni menos. Anuncia un tercer y último tomo de Los enemigos del comercio. Aunque nos ha ido salpicando la conversación de algunos avances, ¿por dónde sigue su investigación? Pues es que no lo sé del todo. Yo me dejo sorprender. Quiero decir, estoy abierto como historiador. Ahora estoy estudiando, por ejemplo, el proceso chino, la revolución comunista en China, que me está costando muchísimo más, justamente porque no hablo chino. Pero continuamente voy descubriendo cosas imprevistas, y por tanto no me puedo pillar los dedos diciendo que voy a pensar esto o lo otro. Estoy abierto, y estar abierto significa ir aprendiendo. Por supuesto, cuando haga las conclusiones del tomo 3, pues espero saber más de lo que sé ahora. Y calculo que, en un par de años pueda tenerlo listo. Pues ya para concluir, una última cuestión. ¿No nos dejará de usted sin esa anunciada historia de Ibiza, que promete ser apasionante? A ver si me quedan ánimos y fuerzas, que ya soy un ancianete. Todavía ando bien de salud, pero ya veremos. O sea, nunca se sabe, amigo mío. Lo esperaremos con muchísimo interés. Antonio Escotado, muchas gracias por compartir en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España los 2 primeros tomos de su obra Los enemigos del comercio, editada por Espasa. Muchas gracias. Buenas tardes.